Durante siglos, el trabajo humano ha sido una coreografía de repetición, manos que ensamblan, ojos que revisan, mentes que calculan. Pero algo ha cambiado. Un nuevo protagonista ha entrado en escena, silencioso, invisible y profundamente transformador, la inteligencia artificial. No la vemos siempre, pero ya está decidiendo, aprendiendo, optimizando y está reescribiendo las reglas del trabajo tal como lo conocemos. La pregunta ya no es si la IA cambiará tu vida profesional, la pregunta es, ¿estás preparado para ese cambio? Si quieres entender qué está pasando realmente, sin mitos, sin exageraciones y descubrir cómo adaptarte a este nuevo mundo, suscríbete gratuitamente al canal y acompáñanos en este viaje. La inteligencia artificial ha comenzado a reescribir silenciosamente el guión del trabajo. A diferencia de otras revoluciones tecnológicas que irrumpieron con fuerza visible, la inteligencia artificial se ha infiltrado como una corriente subterránea. No siempre la vemos, pero está ahí, organizando información, sugiriendo decisiones, aprendiendo de nuestros comportamientos. Es una presencia difusa pero poderosa, como una inteligencia distribuida que se extiende por oficinas, fábricas, hospitales y hogares. Para comprender su impacto, primero debemos entender qué es realmente la inteligencia artificial. No se trata únicamente de robots humanoides ni de máquinas futuristas. En su esencia, la IA es un sistema de computación capaz de realizar tareas que, hasta hace poco, requerían inteligencia humana. Reconocer imágenes, comprender lenguaje, identificar patrones, tomar decisiones basadas en datos. Pero hay un matiz crucial, la IA actual no piensa como nosotros. No tiene conciencia, intuición ni emociones. Lo que hace es aprender a partir de grandes volúmenes de datos, detectando regularidades que le permiten actuar con una eficacia sorprendente. Es, en cierto sentido, como un aprendiz incansable. No comprende el mundo como lo hace un ser humano, pero puede observar millones de ejemplos en segundos y ajustar su comportamiento en consecuencia. Donde nosotros vemos significado, la IA ve patrones. Donde nosotros interpretamos, ella calcula. Y sin embargo, el resultado puede ser funcionalmente equivalente. Antes de la inteligencia artificial, el mundo del trabajo ya había sido transformado por la automatización. Máquinas capaces de ejecutar tareas repetitivas con precisión mecánica dominaron fábricas y procesos industriales. Pero estas máquinas tenían una limitación fundamental, no aprendían. Seguían instrucciones fijas, sin adaptarse ni mejorar por sí mismas. La inteligencia artificial introduce una ruptura en este esquema. No solo ejecuta tareas, sino que puede optimizarlas con el tiempo. No solo sigue reglas, sino que puede inferirlas. Esta diferencia marca un punto de inflexión histórico. Porque una herramienta que aprende no es simplemente una extensión de la fuerza humana, sino una extensión, aunque limitada, de ciertas capacidades cognitivas. Y cuando las herramientas comienzan a acercarse al terreno de la inteligencia, el impacto en el trabajo se vuelve mucho más profundo. El camino hasta este punto no fue inmediato. La historia de la inteligencia artificial comienza en la década de 1950, cuando un grupo de científicos y matemáticos empezó a preguntarse si las máquinas podían pensar. Aquellas primeras ideas eran más filosóficas que prácticas, pero sentaron las bases de un campo que no dejaría de evolucionar. Durante las décadas siguientes, surgieron los llamados sistemas expertos, programas diseñados para tomar decisiones en áreas específicas como el diagnóstico médico o la evaluación financiera. Sin embargo, su alcance era limitado, ya que dependían de reglas predefinidas. El verdadero impulso llegó con la expansión de Internet y la digitalización masiva de la información. De repente, el mundo comenzó a generar datos a una escala sin precedentes. Y la inteligencia artificial encontró en esos datos su principal fuente de energía. A mayor cantidad de información, mayor capacidad de aprendizaje. A mayor capacidad de aprendizaje, mayor utilidad práctica. En los últimos años,
Los avances en aprendizaje automático y redes neuronales han permitido que la IA alcance niveles de desempeño que antes parecían inalcanzables. Sistemas capaces de reconocer rostros con alta precisión, traducir idiomas en tiempo real, diagnosticar enfermedades o incluso generar textos e imágenes. Lo que antes era ciencia ficción se ha convertido en una herramienta cotidiana. Y es precisamente en este punto donde la inteligencia artificial da el salto definitivo, deja de ser una curiosidad tecnológica y se integra en el mundo laboral. Ya no está confinada a laboratorios o centros de investigación. Está en las empresas, en los procesos productivos, en las decisiones estratégicas. Está en el software que filtra currículums, en los algoritmos que detectan fraudes, en los sistemas que recomiendan productos o gestionan inventarios. Lo más interesante es que, en muchos casos, su presencia pasa desapercibida. No siempre hay un robot visible ni una interfaz espectacular. A menudo, la IA opera en segundo plano, como una capa invisible que optimiza procesos y reduce fricciones. Es una inteligencia silenciosa, pero profundamente influyente. Este despliegue ha generado reacciones encontradas. Por un lado, existe un entusiasmo justificado ante las posibilidades que abre. La inteligencia artificial puede aumentar la productividad, reducir errores, liberar a las personas de tareas repetitivas y permitir un uso más eficiente de los recursos. Puede, en definitiva, amplificar nuestras capacidades. Por otro lado, también hay preocupación. La posibilidad de que ciertos empleos desaparezcan, la necesidad de adquirir nuevas habilidades, el riesgo de que se amplíen las desigualdades. La historia nos ha mostrado que las transformaciones tecnológicas no afectan a todos por igual. Algunos sectores se benefician más que otros y algunos trabajadores enfrentan mayores dificultades para adaptarse. Sin embargo, es importante matizar una idea que suele aparecer con frecuencia en este debate: la inteligencia artificial no elimina trabajos de forma inmediata y total. Lo que hace, en la mayoría de los casos, es transformar tareas dentro de esos trabajos. Un profesional no deja de ser necesario, pero su rol cambia. Sus herramientas cambian. Sus competencias cambian. Un médico, por ejemplo, puede apoyarse en sistemas de IA que sugieren diagnósticos basados en millones de casos previos. Pero la decisión final, la interpretación contextual y la relación con el paciente siguen siendo profundamente humanas. Un abogado puede utilizar herramientas que analizan grandes volúmenes de documentos en segundos, pero la estrategia legal y el juicio crítico siguen siendo esenciales. Un profesor puede contar con plataformas que personalizan el aprendizaje, pero la motivación, la empatía y la guía siguen siendo insustituibles. Este patrón se repite en múltiples profesiones. La inteligencia artificial no reemplaza al ser humano, sino que redefine su papel. Desplaza el foco desde la ejecución mecánica hacia la supervisión, la interpretación y la toma de decisiones. En lugar de hacer más de lo mismo, se trata de hacer cosas diferentes. Este cambio tiene implicaciones profundas. Durante mucho tiempo, el valor en el trabajo estuvo asociado a la capacidad de realizar tareas específicas. Saber hacer algo era suficiente. Hoy, ese paradigma está evolucionando. El valor se desplaza hacia la capacidad de aprender, adaptarse y pensar críticamente. En un entorno donde las herramientas cambian constantemente, la habilidad más importante es, paradójicamente, la capacidad de cambiar con ellas. En este sentido, la inteligencia artificial no solo transforma el trabajo, sino también nuestra relación con el conocimiento. Ya no se trata únicamente de acumular información, sino de saber cómo utilizarla, cómo interpretarla y cómo integrarla en contextos cambiantes. Es un cambio de mentalidad que va más allá de lo técnico. A diferencia de tecnologías anteriores, la IA tiene una característica que la hace especialmente disruptiva: su capacidad de aprendizaje continuo. No es una herramienta estática que se mantiene igual con el tiempo. Evoluciona. Mejora. Se adapta. Esto significa que su impacto no es fijo, sino dinámico.
Lo que hoy parece una tarea exclusivamente humana puede, mañana, ser parcialmente automatizada. Y lo que hoy parece imposible para una máquina puede volverse viable con nuevos avances. Esta naturaleza en evolución convierte a la inteligencia artificial en un factor de cambio permanente. No estamos ante una transformación puntual, sino ante un proceso continuo. Una especie de corriente que sigue fluyendo, modificando el paisaje laboral de forma progresiva pero constante. En este contexto, la pregunta no es si la inteligencia artificial cambiará el trabajo. Esa transformación ya está en marcha. La verdadera pregunta es cómo nos adaptaremos a ella. Cómo redefiniremos nuestras habilidades, nuestras instituciones y nuestras expectativas. Porque, al final, el trabajo no es solo una actividad económica. Es también una fuente de identidad, de propósito, de conexión social. Y cualquier cambio en su estructura tiene repercusiones que van más allá de lo material. La llegada de la inteligencia artificial al mundo laboral marca, por tanto, el inicio de una nueva etapa. Una etapa llena de incertidumbre, pero también de posibilidades. Como en toda transición, habrá desafíos, tensiones y ajustes. Pero también habrá oportunidades para reinventar la forma en que trabajamos y, quizás, la forma en que entendemos nuestro lugar en el mundo. Si el trabajo fuera un lenguaje, podríamos decir que la inteligencia artificial no lo está borrando, sino transformando su gramática. Las palabras siguen ahí, pero las reglas cambian. Y nosotros, como hablantes de este nuevo idioma, tendremos que aprender a comunicarnos de otra manera. Este video es solo el comienzo de ese aprendizaje. En los siguientes, exploraremos cómo otras revoluciones tecnológicas han moldeado el trabajo, qué lecciones podemos extraer de ellas y cómo podemos prepararnos para un futuro donde la colaboración entre humanos y máquinas será, más que una opción, una necesidad. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Si este contenido te ayudó a comprender mejor cómo la inteligencia artificial está transformando el trabajo humano, te invitamos a suscribirte gratuitamente al canal para seguir explorando estos temas con nosotros. También puedes ver los videos recomendados que aparecen en pantalla para profundizar aún más y poner a prueba lo aprendido a través de los cuestionarios disponibles en la descripción. Tu participación es clave para seguir creciendo juntos en este viaje de conocimiento.